Bueno, no sé cuántos estuvieron el sábado en la charla que dio Gaby de American Nails. La verdad que esta iniciativa de una charla virtual en el campus de Cerebris estuvo muy interesante. Marcos nos ayudó y nos dio la plataforma, no solo nos dio la plataforma, sino que nos enseñó a utilizarla. Y me parece una buena manera de llegar a todos lados. Es una buena forma también de transmitir, y más como cervecero y más como participante de los concursos de Somos Cerveceros. Me parece que este ciclo de charlas nos da una idea mejor de cómo presentar un estilo cuando vamos a competir, cuando vamos a mandar un concurso. Eh, Otro comentario para sumar, además, como juez y que he estado en los últimos concursos de Somos Cerveceros ya hace unos cuantos años. eh, las cervezas han venido evolucionando muchísimo. Eh, Al principio había muchas cervezas contaminadas, llegó a haber hasta un 50% de las muestras. Ya hoy en día no se encuentran cervezas contaminadas. Después notamos muchos problemas de fermentación. En los últimos concursos las cervezas estaban todas muy prolijas, y el tercer escalón o el tercer paso es los efectos de balance o las cervezas fuera de estilo. Y creo que en este punto estamos, en donde muchos cerveceros no logran interpretar o entender la cerveza que tiene delante suyo, y por ahí es una muy buena cerveza, pero no la saben encuadrar, no la saben delimitar dentro del estilo, o por el contrario, no saben diseñar una receta para encuadrar en lo que dice el BJCP. Entonces, bueno, se me ocurrió preparar estas charlas a modo de brindar ciertas herramientas prácticas para poder encarar la elaboración de los estilos que van a concursar en el próximo concurso de Somos Cerveceros. Bueno, les quería comentar básicamente, pueden levantar la mano en el aulita. La verdad que se torna un poco práctico responder a levantar la mano o darle audio para hablar, y es poco fluido. Entonces acordamos que mejor se comuniquen por chat si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, y a medida que puedo interrumpo la charla que tengo preparada y voy contestando las preguntas. Bueno, el último comentario que me interesaba hacerle, que por favor no lo malinterpreten, pero dejemos de lado cualquier tipo de consultas de elaboración o de proceso, y tratemos de enfocar la charla hacia la elaboración de la familia de India Pale Ale, la interpretación del estilo y cómo diseñar la receta. Porque tenemos un tiempo limitado para hacer esta charla, y si desvirtuamos mucho y nos abrimos mucho por las ramas de lo que está preparado, voy a tener que dejar conceptos afuera y no sería la idea. Después podemos discutir, y en la lista de Somos Cerveceros hay muchísima información, y además Marcos nos abrió un foro que está en el campus virtual de la página de Ceresbis, en donde vamos a armar un debate y cada uno va a poder hacer consultas respecto a cada una de las charlas las 4 charlas que se van a dar para los estilos. Después les voy a pasar el link, se tienen que hacer un usuario en la página de Ceresbis y van a poder ver todas estas charlas por completo, y va a haber este foro de discusión que va a estar muy bueno. Bien, si les parece, si todos están viendo en este momento, deberían estar viendo la primera diapositiva. Yo voy a hablar de la familia de India Pale Ale. En este momento es un estilo que está muy en auge, y la verdad que está muy bueno poder encontrar IPAs por todos lados, y que
que todos los cerveceros, tanto homebrewers como micros, estén elaborando IPA. Un poco mi idea era bajar algunos conocimientos teórico-prácticos que fui adquiriendo. Me gusta mucho elaborar IPAs, es lo que más he hecho, es lo que más he practicado, es lo que más he estudiado. Y bueno, nuevamente no tengo la verdad absoluta, pero considero que después de haberme probado y equivocado muchísimas veces, puedo facilitarles ciertas herramientas como para que ustedes diseñen las recetas y acortando los tiempos de prueba y error lleguen a elaborar una cerveza lupulada que les guste, que los deje conforme y a la vez que les puede ir bien en un concurso. Bien, díganme si todos están viendo la filmina de India Pale Ale, en donde están los tres estilos: English IPA, American IPA, Imperial IPA. Perfecto. Bien, entonces estamos bien. Cada vez que cambie la diapositiva les voy a avisar por cualquier problema. Esto es, no me voy a detener mucho acá. El BJCP es muy amplio en la descripción del estilo, tanto en el texto, cuando describe la apariencia, el sabor, el aroma, la impresión general que tiene que tener la cerveza, como en estos parámetros vitales que se llaman densidad inicial, densidad final, IBUs, color. La verdad es que si no tenemos idea cómo encarar el estilo, leyendo el BJCP es muy difícil diseñar una receta para hacer cualquier estilo de cerveza. Fundamentalmente porque sale un poco de los parámetros normales. Tanto English como American IPA tienen parámetros relativamente similares, cuando ahora vamos a ver que son dos cervezas completamente distintas, como se plantea desde la elaboración hasta la parte sensorial de la cerveza terminada. Y la Imperial IPA es un agregado americano, no hay una Imperial IPA inglesa, la Imperial IPA es americana y es muy fiel al estilo americano, todo llevado al extremo. Así como cualquier estilo americano es un estilo europeo llevado al extremo, bueno, la Imperial IPA es su propia American IPA llevada al extremo y es todavía más alcohólica, todavía más amarga. Bien, antes de empezar a hablar eh, más bien del lupulado y lo que más le quería dar énfasis en esta charla, me pareció hacer una comparación para más o menos darnos una idea de los insumos, tanto maltas como levadura como lúpulos, entre las dos versiones, entre la versión americana y la versión inglesa. Eh, para empezar, esto lo podría generalizar a todas las cervezas americanas comparándola con las inglesas. Las maltas son más simples. Eh, las maltas solamente tienen el objetivo de darnos un soporte para el alcohol, para el amargor y para el sabor que le vamos a dar a una IPA. Entonces, no juegan un carácter predominante, no tienen que ser invasivas, no tiene que ser ninguna malta que me obstaculice los perfiles del lúpulo, sino más bien tienen que ser maltas de color bajo. Yo ahí puse caramelos bajos, menor al 5%, como máximo un caramelo 30%, en donde generalmente se usan caramelos más bajos todavía. No tenemos nacionales, pero tanto Bayerman como Castel tienen caramelos 10 y caramelos 20, que son muy utilizados para hacer IPAs americanas, y Carapils, que Carapils es una malta que a mí particularmente me gusta mucho. Yo la utilizo en todas las cervezas americanas, porque lo que aporta son maltodextrinas, son azúcares no fermentables que van a ir directamente al cuerpo de la cerveza. Entonces,
En una cerveza que generalmente vamos a tener una temperatura de maceración baja y va a ser seca, necesitamos darle un soporte de cuerpo y ese cuerpo se lo da la Carapils. Por el contrario, en las cervezas inglesas hay mucha mayor predominancia de maltas. eh, las maltas también son más complejas. Como base generalmente se usa pale ale, salvo alguna excepción. Los caramelos son un poco más altos, el color también de la cerveza final es mucho más alto y puede tener alguna malta base que agregue complejidad, ya sea una Múnich, una Viena, algunos usan un poco de biscuit o melanedina. Esto es porque el perfil lupulado es mucho menos intenso, los lúpulos ingleses son menos agradables en aroma y en sabor que los lúpulos americanos, entonces la malta juega otro perfil. Eh, Ahí la complejidad de la malta es más importante, es más buscada. Cualquier IPA inglesa, si estamos muy acostumbrados a tomar una IPA americana, a veces una IPA inglesa hasta no nos parece amarga o nos parece que le falta lúpulo en aroma. Lo he sentido muchas veces, me pasa con cervezas que me encantan. Por ejemplo, la IPA de Fuller's es una excelente cerveza, es referente del estilo y las intensidades del lúpulo son de bajas a media bajas, cuando lo más lógico pensar en una IPA es que el lúpulo esté muy agresivo, o por lo menos esa era mi forma más fácil de pensarlo. Eh, para redondear un poco la idea respecto a las maltas, no compliquen el gris, la lista de maltas en una cerveza americana, no la rebusquen, no agreguen caramelos oscuros. Lo peor que puede pasar en una cerveza americana es que el caramelo tape a los lúpulos, salvo en una red IPA, pero bueno, no vamos a hablar de la red IPA. Hablando de una American IPA, de una Imperial IPA, la cerveza debería ser no mucho más que un dorado intenso. Entonces, no se pasen de maltas especiales. No está bueno usar, aunque sea un mínimo porcentaje de un caramelo alto, porque aporta notas quemadas, notas como a café, tostadas, y todo eso va a competir directamente con el lúpulo. Solamente preocúpense por tener un buen soporte de maltas, eh, no más de un 5% de caramelos bajos, puede ser alrededor de un 5, depende en qué cervezas, un poco más también, de carapils, para sostener todo ese alcohol y todo ese amargor que vamos a lograr después. Respecto a las inglesas, ya el blend de maltas tiene que tener otra importancia, hay que sentarse a pensarlo un poquito mejor, hay muchísimas opciones y ahí en aroma y en sabor la cerveza, la malta compite palo a palo con el lúpulo. Esa es la gran diferencia entre las dos cervezas y, y me parecía importante destacar que en las cervezas americanas la malta tiene que estar muy por debajo y no tiene que tapar nada. En las cervezas inglesas está a la misma altura que el lúpulo. Bien, voy a ir un poquito más adelantado para después ir a las técnicas de lupulado, que es lo que más me importa. Bueno, básicamente las cepas de levadura inglesa se buscan que tengan ésteres frutados con una intensidad media, y la atenuación no es tan alta como las cervezas americanas. Son cervezas en donde voy a tener mayores azúcares residuales en la cerveza terminada, por ende me va a dar más cuerpo y un soporte maltoso más relevante. Por el contrario, las cervezas americanas son de muy baja producción de ésteres, casi neutras, muy atenuadas, quiere decir que me van a dar una cerveza para la misma densidad inicial, me van a dar una cerveza más seca y más alcohólica,
Y si bien no son neutras, ninguna cepa de levadura ale es neutra, las cepas de levadura americanas que se usan para hacer IPAs son relativamente neutras. Bueno, puse ahí ejemplos de lo que se consigue seco. Lo mejor que tenemos para hacer una cerveza americana es una S05 o una Noti. Particularmente no me gusta la Noti porque se come todo, absolutamente todo, es extremadamente atenuante y no me deja nada de soporte en la cerveza final. Inclusive con una maceración muy alta, inclusive con altos porcentajes de carapils, me deja una cerveza muy seca y me la saca de balance. A mí para hacer cervezas americanas me gusta bastante la S05, si es que no se pueden dar el lujo de tener una cepa de levadura líquida, que por el momento sigue siendo complicado de conseguir, pero creo que no va a faltar mucho para que sean más comunes dentro de nuestros proveedores. Ahí me preguntan la opinión de la Bray 97. Mirá, la utilicé varias veces, me gustó, pero me seguí quedando con la 05. Me gusta la Bray 97, es un poquito menos atenuante que la Noti, también es del alemán, tiene una producción de ésteres muy parecida a la S05, es una muy linda alternativa para la S05. La verdad que tienen características muy similares. Es un poco más difícil de manejar. Gracias. Es un poco más difícil de manejar la fermentación. La S05 o la Noti son más versátiles que la Bray 97 en el sentido de que no se estresan tanto y no provocan tanto sus productos. He tomado muchas cervezas con Bray 97 que tienen defectos importantes de fermentación. Trabaja mejor un poco más alto que las cepas de levadura que estamos acostumbrados y es un poco más difícil de encontrar la vuelta a la fermentación. Una vez que entendemos la cepa, realmente me parece una muy buena levadura. Bueno, a ver qué me preguntan. ¿Cuál sería la temperatura ideal de fermentación de la IPA americana? Depende mucho la cepa de levadura que estés utilizando y depende mucho qué perfil de ésteres le quieras dar. A mí la que más me gusta es la 0,5 y la fermento entre 20 y 21 grados. Depende del control que tengan. Generalmente ando en 20,5 teniendo un buen control con una décima de histéresis. Esa es la temperatura que más me gusta porque tengo una fermentación con una vigorosa, una buena fermentación, tengo una producción de ésteres relativamente baja, no es tan invasiva, pero a la vez no es neutra, porque está bueno tener un poco de ésteres en una IPA. Y lo que sí me parece importante es terminar la fermentación un poco más arriba de los 20 puntos y medio, 20 grados y medio de temperatura, para después hacer un dry hop. Yo lo que hago es cuando quedan 10 puntos finales por atenuar, voy midiendo densidades, voy viendo también la vigorosidad del blow off o del airlock, y cuando la cerveza está terminando, subo el controlador o libero el control de frío para terminar alrededor de 22 grados centígrados. Al terminar a esa temperatura, el dry hop cambia mucho la solubilidad que tenemos de los aceites esenciales, pero no me voy a meter con el dry hop, voy a hablar más adelante. Pero bueno, hablando de la fermentación, generalmente arranco a fermentar a 20 y termino a 22, una cerveza americana. Dentro de las cepas inglesas, la S04 o la Windsor no son el mejor ejemplo de cepas de levadura inglesa, lamentablemente es lo que tenemos y hay que adecuarnos, pero la S04 es muy poco, la Windsor igual, son muy poco atenuantes.
Entonces ahí tenemos que tener cuidado de no pecar con una cerveza que nos quede dulce. Si nosotros utilizamos muchas maltas especiales y a la vez hacemos una IPA inglesa con S04, puede que nos quede una cerveza demasiado dulce y el cuerpo de esa cerveza y el perfil maltoso nos tape todo lo que queremos destacar del lúpulo. Entonces, con estas cervezas, haciendo una IPA inglesa con una leva poco atenuante como la 04 o la Windsor, me parece fundamental macerar muy bajo, como máximo 65, 66 grados centígrados la maceración, para no formar azúcares complejos. Porque si le sumamos que es una cepa de levadura que le cuesta atenuar los azúcares relativamente complejos y maceramos alto, vamos a tener una cerveza muy dulce, que para otro estilo puede estar muy bien, esa maltosidad o ese cuerpo, pero para una IPA inglesa no buscamos para nada que sea una cerveza muy corpulenta ni muy dulce. Por el contrario, hasta las versiones inglesas son versiones secas. La diferencia es que las versiones inglesas son mucho más espirosas, pero también es una cerveza seca y bien atenuada. Me preguntan si la S04 llega a atenuar lo suficiente para llegar a la densidad final. En mi opinión, para hacer una IPA americana, no. Definitivamente no la recomiendo porque tiene un combo mortal de baja atenuación y alta producción de ésteres. Para una IPA americana no me gusta para nada esa cepa de levadura. Para una IPA inglesa, sí, está bien, es lo mejor de lo que tenemos dando vuelta, pero hay que pensar bien no solamente la maceración, sino las maltas especiales para lograr que atenúe lo máximo posible. Está muy bueno a una IPA inglesa que queremos usar, por ejemplo, un S04, agregarle un 5% de azúcar de maíz en el hervor. Lo que hace el azúcar de maíz es aporta todos azúcares simples que directamente son fermentables, entonces voy a lograr el alcohol sin tanto cuerpo y sin azúcares complejos que después la leva no va a ser capaz de sintetizar. Me preguntan la temperatura para macerar la IPA americana. También depende mucho de las maltas, pero generalmente entre 65 y 67. También la temperatura de macerado yo le doy mucha importancia porque ahí estamos formando nuestro blend de azúcares, desde simples hasta muy complejos, pero depende mucho de las maltas que utilizaste y depende mucho de cuán extrema vaya a ser la cerveza. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si vamos a hacer una American IPA que tenga 7 grados y medio de alcohol y 70-80 IBUs, es el límite superior de una American IPA, a mí me gusta macerar un poquito más alto de lo normal, 67 por ejemplo, para darle un poco de soporte a la cerveza. Si no, después esos 70 IBUs quedan muy desbalanceados y obtenemos una cerveza plana, una cerveza chata, en donde en boca solamente le sentimos el amargor. Para darle sostén y para poder tolerar amistosamente mucho alcohol y mucho amargor, levanto un poquito la temperatura de maceración. Siempre hablando de una S05, por ejemplo, que es una cepa que atenúa bastante. Por el contrario, si vamos a hacer una IPA americana en el límite inferior del estilo, en donde el alcohol ronda los 6 grados y a la vez no le vamos a hacer una fuerte carga de IBUs de amargor, bueno, ahí me gusta macerar bien bajo para tener muchos fermentables. Bien, a ver algunas preguntas que se me pasaron. ¿Conviene apuntar al límite superior del OG o estar en el medio? Mira, eso es un costo-beneficio que tenés que analizar a la hora de ver cuán jugada querés hacer tu cerveza
y cuánto tiempo tenés para elaborarla. Yo si tengo que hacer una American IPA, que la voy a hacer muy sobre la fecha y se va a catar en un máximo de 20 días después del día que la elaboré, que por otro lado es donde el aroma está en su plenitud, no la haría en el límite superior, no la haría tan extrema, porque tanto amargor como alcohol, para terminar de redondear, necesitan tiempo. Más todavía si no filtramos. Eh, el filtro aplaca un poco y saca la levadura y el lúpulo que tenemos en suspensión del medio y no lo apura, pero acorta mucho el tiempo de maduración de una cerveza que está tan lupulada. Pero si no podemos filtrar, como nos pasa a todos los homebrewers, que no hay otra más que tiempo y frío, en ese caso no la llevaría tan al extremo, lo mismo que no extremizaría tanto el dry hopping. Me preguntan un 5% de la molienda o de qué. Cuando dije un 5% de los fermentables de azúcar de maíz, en la American IPA me gusta mucho utilizar carapils y azúcar de maíz. Entonces, tenemos una combinación que, por un lado, le estoy dando un soporte maltoso con la carapils para poder meterle muchos IBUs y una carga alcohólica importante, y por otro lado le estoy dando azúcares fermentables para bajarle el cuerpo y generar alcohol. Entonces, tengo un poquito de las dos, que no la tendría ni macerando muy alto, ni usando muchos especiales, ni macerando bajo, es el equilibrio justo entre tener una cerveza seca, alcohólica, y con un soporte maltoso justo, necesario para esos IBUs. Entonces, está buena la combinación de azúcar de maíz más carapils. Las dos son contrariamente opuestas las funciones, pero para una birra americana se complementan muy bien. De hecho, el azúcar de maíz aporta esos puntitos de densidad sin aportar cuerpo y libera mucho la cancha como para los lúpulos. Los deja más limpio el perfil lupulado cuando agregamos un poco de azúcar de maíz. Me preguntan qué significa ese porcentaje de la molienda, de que el 5% se calcula respecto a los azúcares fermentables. Lo podés hacer de varias formas y después, de acuerdo a cómo te afecte, lo podés corregir. Pero una forma es ponerlo en el software o en la planilla que utilices para diseñar la receta, así como pones porcentajes, le pones un porcentaje de azúcar de maíz y lo incluís dentro de los kilos de fermentables. La otra opción es un porcentaje sobre la densidad de lo que... A ver, voy a explicarme un poco más correctamente. Aportarle, si yo quiero una cerveza de 1060, darle 1055 con maltas y aportarle esos 5 puntos extras con azúcar de maíz. Hay distintas formas, depende del software, depende del cervecero, depende un montonazo de cosas. Hay estimaciones y yo prefiero más la parte práctica, la parte de prueba y error, la forma en que primero estimo un 5% respecto a los kilos de maltas que voy a usar. Voy a hacer 50 litros y uso 12 kilos de malta, bueno, le voy a aportar 600 gramos de azúcar de maíz y lo pongo en el final del hervor, en los 15 minutos finales. Solamente para que se sanitice ese azúcar que le pongo, que no una almíbar nada, y a la vez se solubilice y se mezcle bien y se disuelva en el mosto. Nada más. No lo hiervo más tiempo porque por ahí puede provocar reacciones de malear, una especie de candy sugar adentro del mosto y nos puede levantar mucho el color. No es conveniente que esté hirviendo el azúcar durante todo el hervor.
Me preguntan qué tiempo de maduración recomiendo para terminar de redondear bien una American IPA. Generalmente los tiempos los dispone la cerveza. Eh, Hay que ir probándola y la evolución, hay un punto justo en donde el equilibrio de el aroma al principio está muy intenso y empieza a decaer, entonces una curva decreciente, y el cuerpo, el amargor y el alcohol al principio están muy desintegrados, muy fuera de muy separados del resto de la cerveza, y a medida que pasan los días se va integrando. Y se hace una cerveza mucho más compleja, en donde le puedo percibir un amargor alto, pero a la vez se va rápido, no me queda persistente en boca, y por detrás está el alcohol, por detrás está el sabor a lúpulo. Entonces, a eso llamo una cerveza compleja, de que destaque lo que yo quiero destacar, pero por detrás que esté en el resto de los perfiles. Al principio, una cerveza muy amarga, en menos de 2 semanas de elaboración, solamente la sentimos amarga y nada más que amarga. Bueno, eso es lo peor que podemos lograr en una IPA. Tenemos que lograr que destaque ese amargor que queremos, pero que por detrás esté los ésteres frutados de la levadura, que por detrás esté el alcohol, que por detrás esté el soporte maltoso. Bien, me demoré un poco hablando de las levas. Perdón, me fui al final de la presentación. Eh, Bien, lúpulos. La idea era diferenciar a grandes rasgos los lúpulos americanos de los lúpulos ingleses, y después le voy a dar bastante hincapié a las técnicas de lupulado, que me parece que en una IPA es la clave de todo el diseño de la receta. Bien, estoy leyendo, en tu opinión, ¿cuál es la mejor leva líquida para hacer una IPA americana? Hay muchas y muy buenas, realmente hay una diferencia importante usando cualquier cepa que tengamos disponible seca. La WLP001 y la 006 son las dos levas líquidas para hacer IPA americanas que más me gustan. Tienen un balance perfecto entre una baja producción de ésteres, mucha atenuación y a la vez complementan muy bien con los lúpulos. Son cervezas que están pensadas para ese tipo de estilos, y, y he hecho exactamente la misma cerveza con la 001 y con 05, por ejemplo, y cambia rotundamente. Bien, para hacer una caracterización muy rápida, ahora puse la presentación de lúpulos americanos y lúpulos ingleses. Eh, en las cervezas americanas, tanto en American IPA como en Imperial IPA, los lúpulos tienen una fuerte presencia en amargor, en sabor, en aroma, en intensidades altas o muy altas. Como ya repetí varias veces, voy a insistir porque eh, me quiero marcar esa diferencia. La malta está solamente de soporte. Lúpulos americanos, casi todos los argentinos tienen un perfil americano: el Cascade, Victoria, Mapuche. Y los americanos como más estrella, los más buscados son el amarillo, Simcoe, Citra. El Equinox es relativamente nuevo, pero está siendo muy utilizado. El Chinook es bastante conocido y ahora se consiguen. Tenemos un distribuidor ahora que está trayendo Chinook, Cascade USA y algunos lupulitos frutados más que antes eran casi imposible conseguir. Respecto a los argentinos, el Cascade es muy pomeloso, es un perfil cítrico a pomelo, a diferencia del Cascade USA, que es más alimonado. El Victoria, lo dijo Gaby en su charla el sábado, yo opino lo mismo, es un muy lindo lúpulo, pero que solo empalaga, no está bueno. Yo lo he utilizado un par de veces y la verdad que no me gustó el perfil.
Es una mezcla entre eh, frutado y floral. Es raro, es distinto y está muy bueno para aportar complejidad, pero no para usarlo como lúpulo simple. Eh, el mapuche es cítrico pero mandarina, está muy bueno, tiene una resina de fondo, es uno de los mejorcitos, en mi humilde opinión, pero tiene el problema de que es muy poco estable. Me cansé de que la cerveza a las 2 semanas esté explotada de aroma y hermosa, y a los 10 días siguientes parece que no hubo ninguna adición de lúpulo de aroma. Eh, Probé con distintas adiciones, bueno, después voy a hablar un poco de eso, pero es un lúpulo que es muy volátil, entonces si no cuidamos mucho la birra y no la tomamos fresca, casi todo el aroma que vamos a aportar con mapuche se va. En las cervezas inglesas, los lúpulos están en una intensidad menor, como mucho media, de media a baja, y están en la misma intensidad y compitiendo par a par con las maltas. Eh, esto, esto es difícil de entender muchas veces. He probado muchas IPAs inglesas que tienen una carga lupulada como una cerveza americana. No, una IPA inglesa, la intensidad de lúpulos tiene que ser más baja, no tiene que llevar todas las adiciones y todas las técnicas, y no es cuando más lúpulo mejor. Acá hay que administrar bien las adiciones de lúpulo, hablando de una English IPA. Hay que ver bien dónde le aportamos el sabor, con qué lúpulo, y dónde le aportamos el aroma y con qué lúpulo. No son tan agradables como los lúpulos americanos. Digo agradables sacando el gusto personal, de que los prefiero y me gustan mucho los lúpulos americanos, pero no es lo mismo un lúpulo floral y especiado como el Ken Golding que un lúpulo de frutas tropicales como es el amarillo. A cualquiera, independientemente de una preferencia, siempre resulta más agradable y más amistoso un frutado o un cítrico que una resina o un especiado o un terroso, por ejemplo, de algún lúpulo en particular. Eh, para las IPAs inglesas, generalmente se usa Ken Golding en aroma, es el más amigable y el que mejor queda de todos los lúpulos ingleses, siempre hablando de ser representante de estilo. Y muchas tienen cascade, que es un cascade europeo, que tiene ciertas diferencias con los cascades que tenemos acá, tanto el cascade argentino como el cascade inglés, el cascade americano. Es un cascade un poco más especiado, tiene un poquito de resina, herbal, pero tiene esa nota cítrica. Hay muchísimas cervezas inglesas que tienen cascade. Pero bueno, para irme más bien a las técnicas del lupulado, que es donde quiero llegar y donde quiero dedicar la mayor parte de la charla, en una cerveza americana busquen que sea lúpulo, que sea armonioso, que sea amigable. Lo peor que podemos hacer es ese amargor áspero, ese harsh al final de la boca, y que tengamos un dejo amargo que quede después de terminar el trago y no te invita a seguir tomando. Para eso es el soporte de maltas y para eso es la atenuación y el balance entre los IBUs y el cuerpo. Eh, pero busquen que sea lúpulo. El actor principal, secundario y terciario en una American IPA, ni hablar en una Imperial IPA, es el lúpulo. Por el contrario, en una IPA inglesa hay ésteres frutados de la levadura, hay mayor cuerpo, un azúcar residual más alto, y los lúpulos se sienten en aroma y en sabor, pero no son invasivos y no tapan el resto de los perfiles de la cerveza. Bien.
Me preguntan, al seleccionar los lúpulos en el First Word o en el Boil, ¿qué parámetros de alfácido son limitantes para evitar el harsh? Mirá, creo que eso era lo que venía ahora, las técnicas de lupulado. Bien, paso a esta diapositiva y intento responderte la pregunta. Yo creo que hay varias claves para evitar el harsh y ese amargor o dejo amargo o áspero. Una de las cuales es no hacer distintas adiciones de amargor. Técnicamente es un error hacer distintas adiciones de amargor. ¿A qué llamo? Si nosotros queremos aportarle 50 IBUs de amargor a una IPA, además de las adiciones de sabor y aroma, hacer una adición al minuto 90, otra al 80, otra al 70 y otra al 60. Eh, esa, Separar o diferenciar las adiciones de amargor provocan ese amargor áspero y ese dejo amargo. La otra cosa que provoca, que la realidad es que a fines prácticos no es muy común, es hervir más de 90 minutos. Si nosotros hervimos más de 90 minutos y todo el tiempo está en contacto con lúpulo, después de 1 hora y media de hervor, los alfa-ácidos del lúpulo, que se transforman a isoalfa-ácidos y son los que nos van a provocar ese amargor en sabor, siguen reaccionando, sufren nuevas modificaciones y nos dan un amargor bastante desparejo, bastante poco amigable, podría llamarlo. Entonces, si vamos a hervir más de 90 minutos, lupular de amargor a partir del minuto 90 y una sola edición con la carga total de IU que le queremos dar en amargor. Después contemplemos los lúpulos de sabor y aroma que también nos van a aportar muy poco amargor. Pero me parecen, y la última clave fundamental es usar un lúpulo de alto alfácido. Llamo alto alfácido mayor a 10, idealmente mayor a 14. ¿Por qué? Simplemente porque usamos menor cantidad. Entonces, para aportar 20 IUs o 30 IUs de amargor a una cerveza con un lúpulo de 18 alfa, vamos a necesitar la mitad que con un lúpulo de 9. Eso nos va a provocar un amargor intenso, pero más suave, más sutil, que cuando terminamos de tragar la cerveza, el amargor se vaya con el trago, con el sorbo, y no nos quede ese dejo amargo en boca. Entonces, yo generalmente todas las IPAs las hiervo en 90 minutos, me parece fundamental para lograr los IBUs que estimo, que sabemos que es una estimación con un software que muchas veces difiere bastante de la realidad. Y me gusta utilizar Zeus o Apollo. Hace un tiempo estoy utilizando Apollo, que tiene 18,5 de alfácidos, y es genial, porque con muy pocas cantidades, con muy pocos gramos, aporto muchísimos IBUs, y ese amargor que noto es mucho más limpio que, por ejemplo, aportar la misma carga de IBUs con un cascade que tiene 7 alfa. Me preguntan si siempre hiervo 90 minutos. Sí, siempre hiervo 90 minutos en todas las cervezas, independientemente del estilo, porque me aseguro que cumplo todos los objetivos del hervor, no solamente evaporar, sino extraer compuestos indeseables, coagular proteínas, homogeneizar bien el mosto, lograr el amargor que quiero. Entonces, cualquier tipo de cerveza, inclusive una cerveza que hago con 20 IBUs, la hiervo 90 minutos. Bien, ¿se puede dar amargor en el late hop? Bueno, ahora iba a las técnicas de sabor y aroma, pero sí, todo tipo de técnica aporta
los tres perfiles en menor o mayor intensidad. Tanto amargor, sabor y aroma. Si yo voy a aportar 50 IBUs de amargor con un lúpulo, también va a tener una incidencia en el sabor de esa cerveza. Si después le hacemos tremendas adiciones en los minutos finales, hacemos hop back, hacemos dry hop, claramente esa sutileza que va a aportar en el amargor va a estar tapada por el resto de las adiciones. Pero si solamente tuviéramos esa adición en una cerveza limpia, no hay ningún lúpulo de amargor que sea solamente neutro. El único que tengo en la cabeza, por eso me frené antes de decirlo, es el Magnum. Es un lúpulo alemán que realmente tiene 14 alfa y es muy neutro. Nunca lo uso en cervezas que solamente quiero aportar amargor y nunca le encontré un sabor asimilado a ese lúpulo. Pero el resto de los lúpulos, todos los lúpulos que usemos de amargor nos van a aportar sabor. Entonces, considerémoslo para las siguientes ediciones y no provocar un desbalance por exceso o por defecto. Bien, de la edición de amargor me parece que no tengo mucho más que decir. La alquimia, la parte más interesante de una IPA está en el sabor y en el aroma y es lo más complejo de balancear. ¿Por qué? Porque así como muchos hablan de diseñar las maltas y ponen mucho énfasis, mucho tiempo y mucho estudio en armar la lista de maltas, me parece que también es muy importante armar un listado de los lúpulos que tenemos, cómo los vamos a utilizar, en qué técnicas y en qué tiempos también. Para eso necesitamos no solamente saber las técnicas de lupulado, sino conocer los lúpulos que tenemos en la mano. Volviendo al mapuche, y el amarillo vendría a ser el equivalente no en sabor y aroma, sino en volatilidad de los lúpulos americanos. Tanto el mapuche como el amarillo son lúpulos muy volátiles. Entonces, si yo quiero aportarle aroma en una edición de los 10 minutos, lo voy a perder. Lo voy a perder con esos 10 minutos de hervor finales, más el tiempo de espera, más todo el CO2 que genera en la fermentación. Ese aroma en un mapuche o en un amarillo lo voy a volatilizar posteriormente. Entonces, si quiero tener el perfil aromático del mapuche o un lúpulo similar, que sabemos, que lo conocemos como que es muy volátil, para sabor hago una adición de sabor. Al minuto 30, al minuto 20, al minuto 15, hasta puede ser al minuto 10. Depende de los gustos y depende de las cantidades que quieran usar. Para aportar mayor sabor sin tanto amargor, se hacen adiciones más cerca del minuto 0. Porque aportan menos IBU. Tengo menos tiempo de hervor y menos conversión de alfa a isoalfa ácidos. Por el contrario, para aportar un sabor más sutil, lo hago más cerca del minuto 30 final de hervor. Bien, estaba con la volatilidad de los lúpulos. Y si lo quiero usar a un lúpulo que sabemos que es muy volátil, lo quiero usar de aroma y quiero obtener ese aroma, bueno, lo tengo que usar o en un dry hopping al final, previo al frío o filtro, o lo voy a utilizar en un whirlpool al final de todo y haciendo un enfriamiento rápido. Porque por el contrario, todo el aroma que voy a solubilizar de ese lúpulo, después lo voy a perder. Inclusive, gran parte del aroma del mapuche o del amarillo, por ejemplo, que son dos lúpulos que tengo en la cabeza en este momento, que son bastante volátiles, durante el CO2 de la fermentación desaparecen. Entonces, traten de comprender no solamente la técnica del lupulado, sino los lúpulos que tienen en la mano, y entendiendo el perfil y la calidad del lúpulo que tengo, es cómo diseño la estrategia del lupulado. Bien, para terminar las técnicas de lupulado, las adiciones de sabor,
A mí me gusta particularmente mucho el hopback. El hopback es una mezcla que en inglés se dice flavor, es una mezcla de sabor y aroma en boca que provoca muy agradable para una cerveza lupulada. Técnicamente el hopback se debería hacer a 50 grados, es lo ideal, pero bueno, prácticamente es mucho más fácil hacerlo a la salida del hervidor con el mosto casi hirviendo, caliente a 90 y pico de grados, y después pasarlo por el enfriador, sea de placas o sea un serpentín, previo al fermentador. ¿Por qué digo idealmente debería ser a 45 o 50 grados? Porque en el hervor todos los aceites esenciales que vamos a solubilizar, que son los que nos van a aportar el sabor y el aroma de los lúpulos, van a tener reacciones de oxidación. Entonces vamos a obtener los óxidos de esos aceites esenciales, ya sea mirceno o muleno o cualquier otro de los que dan vuelta, y no vamos a tener el compuesto base, sino un óxido de. Por el contrario opuesto, si no es al final del hervor, en el dry hopping, son realmente muy poco solubles. Son muy poco solubles. Muchos de estos aceites esenciales son completamente insolubles en la cerveza terminada a 20-22 grados centígrados. Por eso mismo, el hop back técnicamente se debería hacer entre 45 y 50 grados. ¿Por qué? Porque tengo la máxima solubilidad de esos aceites esenciales sin una modificación química que los oxide. Entonces, voy a tener un perfil del lúpulo que no lo tengo con ninguna otra adición. A mí, particularmente para IPAs americanas, me encanta. Yo lo uso en todas mis cervezas. Y hay dos formas de hacerlo. La primera, sin tener un equipo particular, sin tener un equipamiento extra, lo que hago es hacer un enfriamiento intermedio al macerador. Previamente vacío el macerador, lo limpio y lo sanitizo, y enfrío de el hervidor al macerador con poco caudal de agua para lograr esa temperatura, entre 45 y 50 grados, con el falsofondo puesto, agrego el mosto, agrego el lúpulo, y automáticamente que termino de llenar la olla, cambio las conexiones y empiezo a enfriar del macerador directamente al fermentador, y ahí busco los 18 o 20 grados o la temperatura que quiera para inocular la levadura e iniciar la fermentación. Esto no requiere ningún equipamiento especial, solamente hay que ser muy cuidadosos, no por la oxigenación. En el único momento que el oxígeno es amigo de nuestra cerveza es previo a la fermentación, así que el oxigenado que podemos tener en esos dos enfriamientos y salpicar la olla, la verdad que nos va a jugar positivamente. Eh, pero la contaminación es un problema, porque vamos a tener un mosto rico en azúcares a 40 y pico de grados, y la verdad que es un oasis para las bacterias. Siendo cuidadoso, lo he hecho muchísimas veces con mi equipito de 50 litros y nunca tuve un problema de contaminación. Lo que hago es, con el mismo peracético diluido que sanitizo el fermentador, lleno el macerador limpio, lo dejo sumergido y 5 minutos antes de empezar a enfriar el mosto, vacío ese peracético, lo pulverizo un poquito con alcohol para que no tenga ningún resto de peracético en el mosto, y empiezo a llenarlo. A mí me gusta mucho, y si tienen la oportunidad de probarlo, o si alguna vez lo hicieron, el mosto cambia muchísimo previo y posterior al hopback. Parecen dos cervezas completamente distintas cuando lo único que hay es un pasaje de lúpulo al medio. Bien, hace rato que no estoy leyendo el chat, perdonen si me como alguna pregunta, pero si me concentro en la presentación
no puedo bajar tanto al chat. Me preguntan por el Nugget. El Nugget es un lúpulo al cual no tiene mis mayores de los sagrados. No me gusta mucho. Produce un amargor muy áspero, por más que todo el mundo lo tiene asociado al amargor. Es uno de los lúpulos que casi seguro, si aportás muchos IBUs de amargor con Nugget, te compras el Harsh en el combo. Es muy desagradable el amargor que provoca. No es tan notorio en una cerveza de 20-30 IBUs. Hablo de cuando agrego cargas intensas de lúpulo en amargor. Y por el contrario, me gusta mucho para sabor y aroma, pero en pequeñas cantidades. Es un poco especiado, tiene un poco herbal, tiene un dejo cítrico, tiene varios perfiles distintos. Está bueno como para aportar complejidad, pero no como único lúpulo. Es un lúpulo que queda muy bien agregado con un cascade o con un mapuche para aportarle un cítrico, y si llegamos a tener uno frutado, todavía mejor la combinación de los dos. Me preguntan si si conseguís distintos perfiles del mismo lúpulo haciendo distintas adiciones de sabor, 20, 10 y 5. Sí, claramente que sí. La relación entre el tiempo de hervor y el contacto del lúpulo en el mosto te van a afectar distinto, y con el mismo lúpulo vas a encontrar distintos flavors porque lo oxidaste más o menos, o estuvo más tiempo en ebullición o menos. Entonces el equilibrio entre el sabor y el aroma va a ir variando de acuerdo a cuánto tiempo lo agregues en el hervor. Entonces está bueno dividir, así como no soy partidario de dividir las adiciones de amargor. Me gusta mucho hacer muchas pequeñas adiciones de sabor. Para ser más concreto, en una American IPA considero que por lo menos debería haber 4 ediciones entre el minuto 30 y el minuto 1, más el Whirlpool y todas las técnicas siguientes si queremos hacer hop back y dry hop. ¿El hop back sería antes o después del Whirlpool? Me pregunta Leonel. No, después. Lo que tenés que hacer hasta que empezás a enfriar es el procedimiento normal. Vos apagás el hervor al minuto 0, si querés agregás el lúpulo de Whirlpool, haces el Whirlpool, esperás que decante, y cuando está el trub formado y está el posto limpio, ahí empezás a enfriar, y en lugar de enfriar el fermentador, haces un enfriamiento intermedio almacenador. La otra opción es tener un hop back, o puede ser un corny, por ejemplo, para pasar lúpulo en línea, pasar mosto en línea, perdón, y tener lúpulo en el medio, para que tengamos un contacto. Esto está bueno, hay hop-backs afuera, podemos modificar un corny con algún Yavin. He visto algunas ideas no tan rebuscadas para poder hacer un hop-back y no invertir tanta plata. El problema de esto es que, a no ser que tengamos 2 enfriadores de placa y hagamos un primer enfriamiento a 45-50 grados, lo pasemos por el recipiente que usamos de hop back y hagamos un segundo enfriamiento a 20 grados, me obliga a 2 opciones: o hacer el hop back a 20, que es casi lo mismo con dry hop, o hacer el hop back a mosto hirviendo, 90 y pico de grados, con el tiempo de espera y lo poco que puede caer la temperatura. Y esto es muy parecido a la técnica de Whirlpool. Entonces, no termina de ser un verdadero hop back si le pasamos la cerveza hirviendo, automáticamente que empezamos a enfriar. Y vamos a tener en menor medida, pero también la oxidación de los aceites esenciales. Bien, me preguntan si para la técnica de hop back hay algún parámetro de gramos por litro. Nuevamente va muy de acorde a cuánto lupulaste de sabor y de aroma. Como dije antes, el hop back es una técnica que aporta sabor y aroma en boca, es muy notorio.
Por ejemplo, en el retrogusto. Es muy buscado y es muy positivo en una IPA americana que cuando terminemos de tragar la cerveza, en retrogusto, en la boca, nos vuelven todos los ésteres frutados y los componentes del lúpulo. Bien, eso se logra muy bien con un hop back. Cantidades entre 1 y 3 gramos por litro es lo más común. Hay excepciones, hay distintas técnicas, hay gente que extremiza el hop back y hace muy pocas adiciones de sabor. Hay gente que lupula corrido de los 20 minutos finales y después pone, por ejemplo, medio gramo o 1 gramo por litro en el hop back. Todas las técnicas son válidas. Hablando del dry hop, bueno, siempre cuento exactamente lo mismo. A mí las dos cervezas lupuladas que más me gustan americanas tienen técnicas radicalmente distintas de lupulado y, y las dos son excelentes, las dos son medallas de oro y me encantan. Y la Double Jack de Firestone tiene un dry hopping a 23 grados centígrados, poco tiempo, mucha cantidad, y si necesita más aroma, retira el lúpulo y sigue haciendo otro dry hop, y retira el lúpulo y hace otro dry hop más. Y la Blind Pig o la Piny the Elder de Russian River, que es una cerveza que me fascina, tiene un dry hopping en frío a 12-14 grados por 2 semanas, en poca cantidad. Para todo esto hay muchas teorías, hay muchas formas de encarar la receta, y entendiendo lo que estamos haciendo y logrando un buen equilibrio entre todos los componentes, por, por distintos métodos podemos llegar a una excelente cerveza lupulada. Solamente hay que ser coherentes, por eso mi idea era darle algunas herramientas. Ahora tengo algunos tips y algunas herramientas a la hora de diseñar o armar una estrategia de lupulado. Y después, ahí está la alquimia y la magia del cervecero, y lo más lindo de poder hacer cerveza es probar, experimentar y, y sobre los resultados ir mejorando. No soy de los partidarios que haya una receta única y que sea aplicable a todos los equipos. Para mí cualquier cerveza se tiene que adecuar al agua que tenés, a cuánto hervís, a cuánto tiempo tardás en hacer el whirlpool y enfriar. Entonces, tenemos que pensar según el equipo que tenemos, según los insumos que tenemos, las técnicas que vamos a utilizar, elaborarla y corregirla. Corregirla si nos quedó desbalanceada, corregirla si tenemos mucho dejo amargo, corregirla si el aroma no nos gustó. Entonces, no les puedo dar una clave mágica, sino tratar de darle herramientas para que prueben y que solos encuentren la relación que más les guste, porque también es muy subjetivo al gusto y a la apreciación de cada uno. En la charla de Gaby también comentaba que a él no le gustan los lúpulos frutados. Bueno, yo estoy de acuerdo, solamente una cerveza frutada me resulta empalagosa y no me resulta agradable, está muy bueno el aroma, pero me cansa muy rápido y no la quiero seguir tomando. Entonces me gusta agregar una resina de fondo o un cítrico para que lo haga más amigable, para que le aporte más complejidad. Bueno, hay gente que es fanática de hacer cervezas solamente frutadas y las disfruta y feliz con eso. Y de hecho conozco también cervezas medalla de oro, yankees, que tienen netamente fruta. Entonces, no hay una sola verdad a la hora de lupular, ni por la técnica ni por las calidades de los lúpulos, sino es más bien los insumos que tenemos en la mano y el perfil que le queramos dar. Para terminar con las técnicas, el mash hop casi no hablé nada. El mash hop es una técnica muy sencilla que consiste en agregar el lúpulo en el macerado. Generalmente
se agrega en flores, también se puede utilizar en pellet, volviendo y mezclando con la técnica del hop back. A mí me gusta bastante hacer doble cocciones, tanto en mi equipo de homebrewer como en el equipo grande. Hago siempre una doble cocción porque puedo probar el mosto y corregir entre una cosa y la otra, más todavía cuando estoy haciendo una cerveza por primera vez. Y lo que hago es el hop back de la primera cerveza, cuando la termino de enfriar, le agrego ese lúpulo hidratado al mash hop de la segunda. Esto es una forma como de utilizar un poco más el lúpulo de hop back, que realmente cuando lo saquen van a ver que queda con un aroma excelente y da una lástima terrible tirarlo, perdón. Bien, volviendo al mash hop, el aporte en sabor es muy sutil, en aroma también. No es una técnica que me vuelva loco por utilizar, y si no hago hop back y tengo el lúpulo ahí disponible, no suelo agregar lúpulo en el macerado usualmente. Y el motivo es que es tan sutil el aporte que hace que si después voy a agregar 50 IBUs de amargor, 4 o 5 ediciones de sabor, más Whirlpool, más dry hop, más hop back, la sutileza que me aporta esa técnica quedó tapada por todas las otras adiciones, entonces carece de sentido. También lo he probado y está muy bueno de hacer una cerveza solamente con 20 IBUs de amargor, con un mash hop, por ejemplo una Golden Ale, y le aporta un sabor a lúpulo muy, muy distintivo, muy redondo, muy suave, que está buenísimo. Puntualmente a lo que nos refiere de una American IPA, el mash hop es demasiado sutil para toda la carga lupulada que queremos en la cerveza final. El late hop o Whirlpool o hay distintas formas de llamarlo. Yo tengo una técnica particular que la fui probando con las distintas cervezas y me gusta el resultado, es que cuando apago el fuego, antes de agregar el lúpulo de Whirlpool, recupero el volumen que evaporé en el hervidor con el agua de lavado, que la calenté hasta 70 y pico de grados y durante todo el hervor bajó, ya la contemplo de entrada, entonces le agrego agua a 60-70 grados, que ya tiene pH corregido y que ya estuvo hervida. Y lo que hago, mi objetivo ahí es bajar no más de 10 grados, y entre 5 y 10 grados la temperatura del mosto antes de hacer el agregado de Whirlpool. Esto lo que hace es, al tener menor temperatura y menor turbulencia en el mosto, voy a evaporar mucho menos ese lúpulo de aroma que estoy agregando después de apagar el fuego. Entonces, ya contemplo en la densidad, antes de empezar a hervir, tengo la densidad que quiero después de hervir, entonces evaporo con un hervor vigoroso, como se recomienda, y agrego el mismo volumen que evaporé para volver a tener la densidad antes del hervor con esa agua pH corregido. Entonces, generalmente me queda aproximadamente a 90 grados el mosto y ahí hago la adición de Whirlpool. Mash hop ya hablé, hop back también, y me queda dry hopping. Bueno, ahí es un pequeño adelanto, pero el dry hopping hay infinidad de técnicas, hay muchas formas de hacerlo. Ninguna es la verdad absoluta, yo les voy a dar mi experiencia. Fundamentalmente en lúpulos argentinos, que tienen una carga herbal como a clorofila o a pasto muy alta, no me gusta hacer un dry hopping con mucho tiempo de contacto. Provoca un costo económico porque tenés que agregar más cantidad y dejarlo menos tiempo, pero en reglas generales, tanto lúpulos americanos como lúpulos argentinos, me gusta hacer un dry hopping de alta carga de gramos por litro, mínimo 3 gramos por litro, hasta 5 o 6 gramos por litro, y en menos de 3 días retirarlo de la cerveza terminada. Porque ese contacto en el tiempo
me provoca astringencia y me provoca esa carga herbal a pasto o a clorofila que es totalmente indeseada en una cerveza lupulada. Entonces, nuevamente, la teoría difiere un poco de la práctica, por eso hay muchas cosas que deberían ser así, así, así. La realidad a veces es distinta. Eh, la técnica del dry hop, hay varias explicaciones de que debería hacerse en los puntos finales de fermentación. Yo quiero llegar a una cerveza, independientemente de la densidad inicial, que tenga 1010 de densidad final. Entonces, cuando mido densidad y estoy en 1015, ahí es el momento óptimo para hacer el dry hopping, por varias razones, algunas de las cuales son, tengo una mínima fermentación, eso me va a provocar una liberación de CO2 y una turbulencia en el mosto, entonces me va a agitar o revolver el lúpulo que estoy incorporando y aumento mucho la transferencia de aroma. Por otro lado, esa fermentación no es tan vigorosa como en los primeros días de fermentación, entonces no voy a arrastrar aroma. Y a la vez, la levadura que tengo disuelta, que está terminando de asimilar los azúcares y redondear la cerveza, es capaz de asimilar el oxígeno, el poco oxígeno que puedo incorporar haciendo la técnica de dry hop. Entonces, desde el punto de vista técnico, el dry hopping óptimo se haría cuando me quedan 5 puntos de densidad por caer en la fermentación. ¿Por qué digo que no se correlaciona con la práctica? Porque si yo tengo un equipo en el que voy a clarificar la cerveza con tiempo y frío, no tengo forma de remover ese lúpulo a no ser con una purga excesiva y perder muchísimos litros. Voy a tener mucho tiempo de contacto hasta que tenga la cerveza limpia. Para hacerlo un poco más práctico, esos últimos puntos de fermentación debería ser al cuarto día de fermentación, quinto día como máximo si tuve una fermentación lenta. Si hago el dry hop al quinto día, después necesito que termine de fermentar, que tenga la maduración en caliente, que asimile, que redondee todos los sabores, y después mandarla a frío, que decante con toda la levadura y toda la carga de lúpulos que tengo, y trasvasar la cerveza limpia. Bueno, generalmente con tiempo y frío eso requiere mucho más de los 3 días que debería estar ese dry hop. Entonces, a fines prácticos, yo siempre recomiendo organizar el dry hopping en base a cómo voy a trasvasar y separar ese lúpulo de la cerveza, independientemente en qué momento esté. Generalmente yo espero que termine de fermentar la cerveza, que ya no tenga actividad, que ya está redondeada, que ya todos los subproductos de la fermentación no existen más y la cerveza está limpia, está atenuada, llegó a la densidad final y no tiene más actividad. Ahí hago el dry hopping, genero una turbulencia con la incorporación de CO2 y a las 48 horas que hago el dry hopping, la mando a frío y la filtro. En su defecto es frío, tiempo y trasvase, que ahí está bueno hacer 2 trasvases para remover la parte gruesa del dry hopping en el primer trasvase, llevar el mosto turbio, pero sin el truc que se forma abajo del fermentador, y después hacer un segundo trasvase cuando la cerveza está limpia y cristalina. ¿Cómo hago el dry hopping? Probé varias técnicas, nuevamente es mucho prueba y error. A mí me gusta hacer un slurry, que si quieren busquen la técnica de slurry hop. Es como hacer una pasta con los pellets de lúpulos. Y esto lo encontré después de que por el fondo del fermentador purgaba pellets enteros de lúpulos. Hidratados, hinchados, pero estaba el pellet entero, haciendo un dry hopping
un tanto agresivo, ¿no? Entonces digo, este pellet no tuvo muy poca transferencia en el contacto con la cerveza y como lo puse lo estoy tirando. De ahí empecé a buscar y la técnica del slurry hop es, bueno, algunos los hacen con agua desoxigenada, es bastante difícil en nuestra escala y más todavía con brewer tener agua desoxigenada. Yo lo hago con mosto. Con la misma cerveza que está fermentando, saco por la válvula, la de arriba del todo, la de cerveza limpia, eh, saco una jarra, agrego la jarra previamente sanitizada, con la menor incorporación de oxígeno posible, siendo lo más prolijito posible, saco una jarra, le agrego el lúpulo, lo revuelvo muy sutilmente de abajo para arriba, no genero una turbulencia violenta ni una incorporación de oxígeno alta, sino lo muevo de abajo para arriba, espero unos minutos, los pellets se hinchan, se disuelven, se genera como una pasta de cerveza y lúpulo y ahí lo agrego por arriba del fermentador. Esto aumenta muchísimo la transferencia de aroma y podemos hacer un dry hop entre 2 y 3 gramos por litro de lúpulo con un excelente rendimiento de aroma si lo cuidamos de hacerlo bien. A la vez, como también dije antes, al otro día o a los 2 días lo que hago es hacerle un pequeño burbujeo de CO2 a modo de revolver ese lúpulo que generalmente se forma como una espuma, como un krausen de la fermentación, pero se forma un krausen de lúpulo después de hacer el dry hop que queda por encima del líquido y eso obviamente no está en contacto y no transfiere aroma. Entonces, con esos bombazos de CO2 lo que busco es meter esa crema de lúpulo que se forma por encima del líquido, incorporarla a la cerveza y que transfiera aroma. Con estas dos cosas, haciendo un slurry y haciendo unos burbujeos con CO2 por abajo, se consiguen muy buenos resultados de aroma con un dry hopping relativamente normal. 3 gramos por litro es una muy buena cantidad para tener una cerveza bien aromática y está dentro de un límite razonable también. Pensando un poco en los costos, más todavía si usamos lúpulos americanos, están bastante caros. Bien, me perdí un poco con las preguntas, voy a tratar de terminar la presentación y después me voy a dedicar a chatear un poco con ustedes porque no estoy leyendo el chat, perdónenme, y hay un montonazo de preguntas que no respondí. Bien, quería hablar un poco del agua. Me parece fundamental el agua a la hora de elaborar una cerveza lupulada. Es fundamental en cualquier cerveza, es el 90% de nuestra cerveza, eh, pero en una cerveza lupulada me va a dar la complejidad de la que le estuve hablando. Si yo tengo el agua correcta para hacer una cerveza lupulada, lo que voy a lograr es que el lúpulo destaque en amargor, en sabor y en aroma como yo quiero, pero en complemento estén todos los otros perfiles que también tienen que estar. Hablando un poco de los iones más importantes, el sulfato realza e intensifica el perfil del lúpulo, el amargor más que nada. Está bueno, pero en baja cantidad. Yo cuando empecé a agregar sales en la cerveza no hacía grandes adiciones, hacía grandes adiciones de sales y hoy por el contrario agrego lo mínimo necesario para lograr el objetivo. No incorporen grandes cantidades de sulfato. Cuando nos pasamos de unas 100 ppm se torna un amargor muy áspero, puede provocar sulfuros y da como un perfil, un sabor medicinal a remedio que la verdad que es horrible en una cerveza lupulada. Entonces, a fines prácticos, me gusta buscar entre 50 y 70, 80 ppm de sulfatos, más tendiendo a 50, como para
garantizarme un buen amargor, pero no sentir esa sal en la boca. Los carbonatos son enemigos por completo de las cervezas lupuladas, producen ese harsh, ese amargor áspero y un amargor muy persistente. Lamentablemente no se puede hacer una buena cerveza lupulada con un agua muy dura. Generalmente el agua dura va asociada a altos contenidos de carbonatos. Si tienen un agua muy dura, traten de conseguir un ablandador, idealmente consigan un equipo de ósmosis. En su defecto, blendenla con un agua blanda traída de otro lado. Conozco cerveceros de zona norte que tenían un agua muy dura, que se iban a Capital, a lo de un amigo, con 5 o 6 sparkling de agua, a buscar agua blanda de Capital para blendear con un agua muy dura, porque se hace muy difícil hacer una cerveza fácil de tomar con una dureza elevada. Los cloruros tienen que estar, son buenos, pero en una carga baja. Dan un sabor más dulce y más redondo del lúpulo, pero siempre hablando de pocas cantidades. Ya agregando un poco de cloruro de calcio, más el cloro que tenemos en el agua, por más que esté declorada, tiene una mínima proporción de cloro, ya es más que suficiente para aportar lo que necesitamos de ese ion. Así que no es el caso de una cerveza lupulada que esté bueno agregar, por ejemplo, sal de mesa o algún compuesto que adicione cloro. Ahí me pregunta Leonel con qué método filtro y qué recomendarías para filtrarlo. Yo me volví bastante fanático del filtro, lamentablemente, porque provoca una dependencia importante. Pero a escala homebrewer tengo un filtrito de placas, de 4 placas de 20 por 20, que sirve para filtrar como mucho 30, 40 litros. Después se tapa todo y no funciona más nada. Pero lo que gano es primero sacar la levadura del medio y segundo hacer grandes adiciones de lúpulo y poder eliminarla rápido. No hay otra forma. Cuando hacía dry hopping muy elevados, muy altos en cantidad y decantás con frío, necesitas mucho frío. He llegado a tener hasta 2 semanas a 1 grado una IPA y estaba como un café con leche de turbidez y no era levadura, era lúpulo en suspensión. Entonces voy perdiendo todo el aroma que logré conseguir y baja la intensidad. Entonces la cerveza fresca, turbia, está muy áspera porque estoy comiendo leva, porque estoy comiendo lúpulo, lo estoy sintiendo en la boca y afecta mucho sensorialmente. Y en el tiempo, cuando queda limpia, perdí todo el aroma y la frescura que quiero en una cerveza lupulada. Entonces, como no encontraba el balance, llegué al filtro y te provoca eso, te provoca que podés agregar 5 gramos por litro y en 48 horas la tenés cristalina sin lúpulo. Y la verdad que está muy bueno. Ahora me parece que había un filtrito, no sé si Bart tenía un filtrito que es de una placa redonda, que sirve también para filtrar de córnea a córnea, a escala homebrewer. No hay otro método, no podemos hacer un filtrito casero con un tubulo, con una media, con esas cosas, porque la verdad que oxigenan mucho la cerveza y lo mismo que he visto también bastantes cerveceros que lo pasan por un cartucho de partículas. Así como los cartuchos de plástico que usamos para carbón activado y partículas, pasan la cerveza en línea por un filtro de partículas. A mi modo de ver, se oxigena mucho la cerveza, incorpora mucho oxígeno y ni bien filtrada o al otro día está muy buena y a la semana es otra cosa completamente distinta. Bien, me preguntan, con 50 ppm de sulfato y muy pocos cloruros, ¿no te quedas corto de calcio?
No, no terminé de redondear esa parte, la pensaba decir más adelante, pero eh, generalmente agrego sulfatos a cloruros 3-1, sulfato de calcio, cloruro de calcio, los dos me aportan calcio, 3-1 para lograr esas ppm que les comenté. No me gusta adicionar muchas sales, me parece que sensorialmente la cerveza queda mucho más áspera y mucho más difícil de tomar. Cuando más blanda es el agua, más tomabilidad vamos a tener en la cerveza final, siempre y cuando dándole un buen balance. Y en cervezas muy lupuladas, como una American IPA o una Imperial IPA, uso una relación de 3-1 sulfato a cloruro. En cervezas no tan lupuladas, como puede ser una Pale Ale o una IPA inglesa, estoy en una relación entre 1-1 y 2-1 de sulfato a cloruro. Bien. Filtrando no perjudica la carbonatación en botella al quitar las levaduras. Sí, claramente que si vamos a refermentar en botella, no podemos filtrar, porque eliminamos, no todo, pero el 99,9% de las levaduras que tenemos en suspensión, y después no tenemos nada para fermentar ese azúcar, el priming que le pongamos para tener una fermentación en botella. Eh, Cabe aclarar de que una fermentación en botella no es para nada amiga de una American IPA o de una Imperial IPA. ¿Por qué? Porque ya solamente la temperatura y el tiempo que necesitamos para que carbonate me, me apuró mucho la oxidación de la cerveza y me mató los aromas que estoy buscando. Y por el contrario voy a tener esa leve turbidez y esas levas en suspensión que tampoco le juegan a favor en el sabor a una cerveza. Entonces, si pueden, para una cerveza lupulada, siempre, pero siempre, carbonatación artificial en un barril. Siempre. Por más que después la terminen embotellando, pero pueden embotellar, barriendo con CO2, sobre una atmósfera que no tenga aire, que no tenga oxígeno, y la pueden tener todo el tiempo en frío, en donde van a disminuir grandemente la oxidación de esa cerveza, que es el principal enemigo. El oxígeno mata de una manera negativa, afecta negativamente todos los perfiles agradables que queremos del lúpulo en una cerveza. Bien, para no desviarme, me queda poco tiempo y se me está haciendo muy rápido. Bueno, creo que gran parte de esto lo fui comentando. Quería llegar acá un poco más rápido, pero bueno, hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas para ver y me interesa que si quieren hacer algunas consultas antes de terminar. A la hora de diseñar una receta de lúpulos, ¿qué tengo en cuenta? ¿Cómo me siento a verla? Como les dije, es tan importante conocer la técnica del lupulado como conocer los lúpulos que tengo. Entonces, las dos cosas son igual de importantes y con una sola no hacemos nada. Si sé los lúpulos que tengo pero no sé cómo usarlos, no voy a obtener un buen producto. Si sé cómo usarlos pero no sé lo que tengo, tampoco. Eh, entonces, investiguen sobre los lúpulos que tienen en stock, las variedades, el perfil aromático, en sabor, en aroma, las diferencias de usarlo en hervor o en dry hop, los alfácidos que tiene, y si nos queremos meter un poco más adentro del lúpulo, en los aceites esenciales que tiene. Eso permite comprender el lúpulo que tengo y ver cuál es la mejor utilización que le podemos dar. No son cervezas donde más lúpulo es mejor. Muchas veces hay cervezas que tienen grandes cantidades de lúpulos, de los mejores lúpulos del mundo, y sin embargo son muy difíciles de tomar. Entonces, hay que buscar un balance, hay que buscar un equilibrio y su justa medida. Bueno, características del sabor y aroma.
todos los lupulares, inclusive los argentinos, tienen una rueda de sabores de cada lúpulo, en donde están con picos, si es especiado, resinoso, herbal, cítrico, frutado, terroso, y los pocos perfiles que me quedaron más de que puede tener un lúpulo. Eso está bueno para una primera impresión. Y después, foros. En Somos Cerveceros hay muchísima información, y algún foro extranjero también, de comentarios o impresiones acerca de el mapuche. Entonces, investiguen, siempre es bueno tener una experiencia previa para tener una herramienta donde arrancar. Después, por encima de la experiencia previa, nosotros vamos a hacer la nuestra, pero está bueno tener una referencia. El porcentaje de utilización de los lúpulos, si no lo calculan en un software, es muy difícil saber en qué IBU andamos. Inclusive, también la mayoría de los software que para diseño de recetas no contemplan amargor en el Whirlpool. Cuando está muy comprobado, no se sabe en qué forma ni en qué cantidad, pero está muy comprobado de que el lúpulo de Whirlpool al final del hervor aporta amargor. Hace poco Antares subió las modificaciones de sus estilos de los IBUs y aclaraban que hacían la misma receta, solamente que antes los estimaban por un software y ahora los calculan con un espectrofotómetro. Y eso había estado muy bueno para ver cómo afectan las adiciones de último minuto. ¿Por qué? Porque las cervezas que tenían solo amargor y entre 20 y 30 IBUs eran exactamente los IBUs que habían estimado, los reales, y en las cervezas fuertemente lupuladas, como la American IPA y la Barley Wine, que es una Barley Wine bastante lupulada, había una diferencia de alrededor del 40% más de IBUs de los que habían calculado. ¿Por qué? Porque estos software no contemplan una adición fuerte de lúpulo y de un lúpulo de mucho alfa. Hoy en día no existe más la teoría de que los lúpulos de bajo alfa ácido son para aroma y los de alto alfa ácido son para amargor. Todos son para todo, y hay excelentes lúpulos de aroma que tienen 14, 13 alfácidos. Entonces, en menor medida que el resto de las adiciones de hervor, pero nos aportan. Particularmente, lo que yo hago es, si voy a hacer una adición de Whirlpool muy alta, por ejemplo, 3 gramos por litro en el Whirlpool, cuando diseño los lúpulos en un software, cuando estimo las cantidades, calculo 5 IBUs menos, contemplando que me va a aportar aproximadamente 5 IBUs, es muy estimativo, y después la pruebo sensorialmente, ¿no? Si me gusta esa cerveza, si me pasé de amargor, si le falta, si estuvo floja de cuerpo, o lo que sea, entonces, primero la pienso, la elaboro, la pruebo y la corrijo. Me queda una presentación más, con algunas reglas prácticas. No sé si todos lo están viendo porque no está completamente en la pantalla. Ahora sí. En cervezas de alto contenido de aroma, bueno, disminuir los lúpulos de sabor. Es algo interesante cuando nosotros hacemos un Whirlpool muy alto y una edición de hopback, nos va a aportar mucho sabor al lúpulo, independientemente de que estemos buscando aroma, y lo que más va a aportar es aroma, pero nos va a aportar sabor. Entonces, si hacemos adiciones 20, 15, 10, 5, más Whirlpool, más hopback, más dry hop, puede que logre un desbalance y que me invada ese sabor al lúpulo en la cerveza y no quede agradable. Entonces, tengan en cuenta que una adición de aroma también aporta sabor. Entonces, no extremicen las dos cosas. Si van a hacer mucha adición de aroma, bájenle la de sabor. Por el contrario, si van a hacer una adición más bien balanceada entre sabor, aroma, hopback y Whirlpool, vayan administrando
tanto el amargor como el sabor y el aroma para obtener todos los perfiles en conjunto. Bueno, los que les comenté de los lúpulos volátiles en aroma, sirven igual, nunca dije que no aporten aroma, sino que hay ediciones que es completamente lo mismo que no usarlo. Entonces, nada, hay que saber el lúpulo que tenemos, cuánta volatilidad tiene y de ahí administrar en el momento que lo vamos a utilizar. Si voy a usar el mapuche, que es muy volátil, en un dry hopping al final de la fermentación y después voy a tener 3 semanas esa cerveza madurando en frío para que decante, bueno, lo más probable que todo el aroma que logré y que solubilicé en ese dry hopping lo perdí antes de que esa cerveza esté disponible para tomar. Una regla práctica que me gusta tomar muchas veces que hago una cerveza lupulada nueva es el total de las adiciones de sabor lo agrego en el whirlpool. Nuevamente, es una regla muy práctica en el sentido de que hay 1000 variantes y hay 1000 formas de hacerlo, pero a lo que me quiero referir es que si agrego medio gramo por litro a los 20, a los 15, a los 10 y a los 5, agregó 2 gramos por litro en el whirlpool, ¿no? La sumatoria de las adiciones de sabor la agrego en total en aroma. Nuevamente hay modificaciones, hay excepciones, hay cervezas que me gusta usar más whirlpool, hay cervezas que me gusta usar más dry hop. Es una buena manera de arrancar a pensar una cerveza y después nuevamente muchísimo prueba y error. No hay ninguna ciencia cierta más que elaborar, probar, hacer, tomarla y volverla a hacer. Yo soy partidario de la técnica de Firestone, de Matt, de más cantidad y menos tiempo para el dry hop. Me parece que se obtiene un perfil más limpio. Te llevas lo mejor del lúpulo. Dejas muchísimas cosas, estás como malgastando en parte esa adición de lúpulo, pero arrastrás lo mejor, lo más limpio, lo más agradable y lo que realmente buscamos con esa edición no es una intensidad muy alta de aroma, o sí, pero que ese aroma sea agradable, que sea lindo. Por el contrario, si tiene mucho aroma, pero es un pasto recién cortado, o es muy herbal, o tengo esa nota clorofílica, no es para nada agradable y no está bueno en ninguna cerveza lupulada. Y otra cosa que también es una regla práctica, de lúpulos muy invasivos, no supero 1/3 de la adición total de sabor y aroma. Para ponerlo en algo más práctico, mi primer cerveza con los 2 lúpulos que más me gusta, americanos, el amarillo y el Simcoe, las 2 primeras cervezas que hice con esos lúpulos me salieron horribles. La primera cerveza que hice con amarillo, hice un single hop, una APA con amarillo, y era una ensalada de frutas. Está totalmente desbalanceada, muy fea, muy poco amigable. Y la primera cerveza que hice con Simcoe me quedó un cepita de pino. Una cerveza muy resinosa, muy fuera de balance, muy poco agradable. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar equilibrios, empecé a buscar relaciones y de lúpulos que son muy invasivos, de lúpulos que están buenos, pero solos realmente no son tan agradables, no uso más de 1/3 de la adición total de sabor y aroma. Me refiero más bien a los resinosos y a los frutales más bien tropicales. Una pregunta muy fácil sería, y bueno, ¿con qué completo lo otro? Cítrico. La más cómoda es cítrico. Después puede haber alguna excepción, alguna reglita distinta, pero podría estar mucho tiempo hablando. El cítrico es casi imposible pasarse con un cascade, con un mapuche, con un centennial, con un chinook. Es casi imposible pasarte. He probado con estúpidas cantidades de lupulado
con lúpulos cítricos y nunca logré un desbalance que sea desagradable. Entonces, cuando le quiero dar un perfil a un lúpulo como el amarillo, que es muy lindo y es frutado, o como el Simcoe, que está muy bueno la resina de pino que tiene, lo complemento con cítrico. Y ahí logro un buen balance y no logro una invasión que no es para nada agradable. Bien, creo que a grandes rasgos llegué a todo lo que quería decir. Eh, Ahora me voy a poner a leer un poco el chat y si quieren nos quedamos conversando 10-15 minutos más y después damos por finalizada la charla y la podemos seguir en el foro de Ceresbis y me hacen las consultas que quieran. Eh, no tengo ningún problema en hablar de IPAS 24 horas, 7 días de la semana. Me preguntan por la parte del pH. Sí, me faltó la parte del pH. Me quedé con varias cosas por comentar. Me parece que traté de ser lo más abarcativo posible. Respecto al pH, yo manejo los pHs recomendados para todas las cervezas en cada proceso, independientemente de si voy a aportar mucho IBU o no. A mayor pH voy a tener una mayor solubilidad de las resinas alfa, que son las que me van a dar el lúpulo. Pero a la vez, una cerveza lupulada con un pH final alto no es tan agradable. Entonces, una opción es manejar los pHs correctos, 5.4, 5.5 en el macerado, 5.2, 5.3 inicio de hervor y 5.1, 5.2 final de hervor, y perder un poco de rendimiento de solubilidad de esos alfa ácidos, sacrificarlo para tener el pH correcto. La otra, que es una técnica bastante conocida también para cervezas que tienen mucho lúpulo, es no agregar ácido durante toda la cocción hasta el final. Entonces tenemos una cerveza de un pH relativamente alto, depende mucho de las maltas especiales que usemos, pero hablando de una American IPA, por ejemplo, rubia, sin muchas maltas especiales, vamos a tener un pH cercano a 6, también depende del agua, obviamente. Maceramos, recirculamos, llenamos la olla, hervimos, agregamos el lúpulo de hervor y en los 10-15 minutos finales de hervor, donde generalmente agregamos un nutriente de levadura o un clarificante de truc caliente, ahí agregamos ácido cítrico para corregir pH y llegar a los límites normales. Bueno, esto se hace para hervir esa hora y media que tengamos el mosto hirviendo a un pH alto y aumentar la solubilidad de los isoalfa. A fines prácticos, hice 2 cervezas bastante similares probando las 2 técnicas y no noté ninguna diferencia, no noté mayor amargor en la que herví con pH alto versus a la que herví con el pH correcto. Entonces, nuevamente repito, respeto todos los pHs sugeridos para cualquier estilo de cerveza en general. ¿Qué soft utilizás para calcular los IBUs? Mira, estoy utilizando, me hice muy amigo del Brew-O-Matic del autor Cosani. La verdad que es muy práctico, está muy bueno para guardar información posterior del día de elaboración, las curvas de fermentaciones y los comentarios de las cervezas. Así que me tomé la costumbre de ya directamente diseño la receta ahí. Lo único que saco del software son los kilos de malta que necesito. Yo le pongo la densidad, el porcentaje de cada malta que quiero y que me diga los kilos y que me diga los IBUs para estimarlos. Y después me gusta mucho hacer anotaciones durante la cocción y prueba y error. Me gusta, no me gusta, obtuve esto, obtuve lo otro. Hay muchísimas cosas que no están en ningún libro y hay otras cosas que realmente dependen mucho del equipamiento que tengamos. Hace poco hice 2 American IPA exactamente iguales
mismo agua, mismas sales, mismas maltas, mismos lúpulos, y la única diferencia fue que en el hop back, en una utilicé flores de Simcoe y en la otra pellets de Simcoe. De hecho era el mismo lúpulo, la diferencia era la forma del lúpulo nada más. Y una cerveza estaba mucho más frutada, la que tenía flores, y la que tenía pellets estaba mucho más resinosa. Y inexplicable, por la forma del lúpulo y la modificación química que tuvo en el pelletizado, afectó a exactamente la misma cerveza, porque de hecho la cociné con 2 días de diferencia y tenía todo igual, fue una cerveza exactamente igual. Entonces, a lo que voy es, no hay una ciencia cierta a la hora de aportar un sabor, un aroma al lúpulo, es mucho jugar, probar el mismo lúpulo en 2 técnicas distintas o en 2 tiempos distintos me puede dar resultados bastante significativos. De hecho, en Tandil, en un evento de Somos Cerveceros, fue Stan Jerónimos y una charla de lúpulos muy buena, y contaba de que también hay una interacción de los lúpulos con la levadura, y que haciendo adiciones de lúpulos con un aceite esencial, después de la fermentación levantaban otros aceites esenciales que antes estaban muy bajos o no estaban. Entonces también hay una química de la levadura y la fermentación con los lúpulos que tenemos en suspensión. Pero de esto se sabe muy poco y no queda otra que prueba y error. Bien, perdonen todas las respuestas que no respondí. Si me quieren hacer alguna pregunta, repetir alguna que hicieron antes que no respondí, no fue con mala intención. Lo que pasa es que cada vez que me desviaba con el chat, me perdía el hilo de lo que estaba hablando. Así que, por favor, si me quieren hacer alguna pregunta más, repítanla. Y de lo contrario voy a ir cerrando porque tenía 90 minutos y creo que estoy bastante pasado. Me preguntan, ¿utilizás trigo para las IPAs? ¿Les otorga buenas propiedades? Mirá, en una IPA americana no es recomendado una carga fenólica muy alta. El trigo nos aporta fenoles, el trigo aporta esa nota como a clavo de olor, una nota fenólica que no está bueno, salvo que sea una IPA argenta que lleva en el delineamiento del estilo. Entonces, si vas a aportar trigo en una American IPA, igual sea en una English IPA, que sea menos del 5%, con el objetivo de generar un poquito de cuerpo y levantar la retención de espuma. El trigo para eso es excelente. Pero no te pases de un 5% como máximo, porque va a predominar mucho esa nota fenólica, te va a competir con el lúpulo y te la va a sacar de estilo. Bien. ¿Cuál te parece el mejor método para embotellar desde un corny sin perder los aromas? A ver, a método homebrewer, para mí el mejor técnico es el mejor método es el contrapresión. ¿Por qué? Porque puedo tapar la botella, presurizarla, hacerle un barrido de CO2 importante y después empezar a llenarla de abajo para arriba, sobre presión, sin generar mucha turbulencia, sin generar espuma. El contrapresión lo podés comprar, lo podés hacer. Es bastante fácil de hacer. Hay un PDF que está en Somos Cerveceros dando vuelta que te dice un listado de todos los materiales que necesitas para hacer un contrapresión. Vas a una ferretería y te compras todos los materiales y tiene un paso a paso. Es realmente muy sencillo y te podés hacer un contrapresión casero. Idealmente debería ser de inoxidable, es lo mejor para limpiarlo, para sanitizarlo, para no aportar metales, pero bueno, el inoxidable es bastante más caro que si lo hacemos de cobre. Bien,
A ver, yo lo decía por la espuma, para embotellar. Bien, si no tenés un contrapresión, que para mí es el mejor método, la otra opción es hacer un barrido con una manguerita o con el Viergan, ya directamente tiene un gatillo de CO2, eliminar la mayor cantidad del aire posible y llenarla muy despacito, es el famoso método semilla, totalmente en frío. La temperatura aumenta muchísimo la incorporación y la solubilidad de oxígeno. Así que, en lo posible, traten de tener todo el tiempo una cerveza lupulada en frío y con una mínima o nula incorporación de oxígeno, porque nos va a jugar en contra de todo ese lúpulo que le estamos poniendo de aroma. Eh, para lograr un mejor aroma en las IPAs a nivel homebrewer y considerando la turbidez que el dry hopping, como decías antes, puede agregarse aún más lúpulo en Whirlpool para compensar. Totalmente. De hecho, cuando las veces que estuve jugando y experimentando con IPAs, Pales y Imperial IPA Argenta, las cervezas que más me gustaron son con Whirlpools bastante violentos y nada o un mínimo dry hopping. Por un lado, para, para minimizar ese herbal medio pastoso que tienen los lúpulos argentinos, que es muy poco agradable, que donde más lo vamos a extraer es en un dry hopping a 20 grados, y por otro lado, para lograr esa oxidación y tenerlos solubles durante más tiempo. Sí, sí. Mm, más sobre todo en cervezas con lúpulos argentinos, me gusta mucho más utilizarlos durante el hervor que en cerveza terminada. Bien, me están preguntando por una Black IPA, no me voy a abrir tanto, no tengo ningún problema, después lo hablamos, pero eh, la idea y el objetivo de esta charla era apuntar los tres estilos del concurso y ver las distintas técnicas para sentarse a diseñar la receta. Si me abro mucho me quedo afuera y además estoy como 25 minutos pasado del tiempo. Eh, ¿Cómo podemos interpretar los distintos parámetros de las humulonas? Muchísimas veces intenté interpretar eso y no te puedo dar una conclusión coherente. Perdón por mi no respuesta, pero hay asociado un aroma y un sabor a cada aceite esencial. Hay unas tablitas, si querés mandame un mail o tirame un mensaje que te la paso. Tengo una tablita que dice cada aceite esencial con sus aromas, pero la realidad es que hay tanta cantidad de aceites esenciales y son tan complejos los lúpulos que a la vez van sufriendo reacciones durante el hervor y la fermentación, que de lo teórico que tiene cada lúpulo asociado en sabor y aroma, a la realidad hay una diferencia gigante. Entonces sí, se dice que el mirceno es como a flores, pero hay muchos lúpulos que tienen altísima cantidad de mirceno y son cítricos, por ejemplo. Entonces, es muy difícil interpretarlo. Yo para conocer un lúpulo, eh, lo que hago es, primero leo toda la información que encuentro disponible en la web. Si es un lúpulo americano, leo Hofsteiner, leo la página de Haas, de Yakima, leo todos los perfiles, leo foros. Si es acá, obviamente que no somos cerveceros, si es afuera, me gusta bastante Homebrew Talk para tener experiencias y cosas que he utilizado. Y después sacrifico y me hago una cerveza single batch, single hop, perdón. Que digo sacrifico porque generalmente esas cervezas single hop son muy mediocres, no es tan buena, pero entendés perfectamente el lúpulo y decís, bueno, con este lúpulo aporto este perfil. Y después ves
en qué edición se lo metés y combinado con qué. Pero no encuentro mejor opción para conocer un lúpulo que hacer una APA con 35 IBU de amargor, una edición a los 15 y una en el Whirlpool. Eh, Ahí realmente vas a entender una APA bien clarita, sin maltas especiales, sin caramelo, con una levadura neutra, y ahí vas a entender bien limpio cómo está ese lúpulo. Es una lástima, pero bueno, vas a encontrar seguramente un par de amigos que te van a ayudar a tomarlo. Bien, voy a tener que cortar. Me pasé bastante de los 90 minutos que habíamos acordado. Espero que les haya gustado. Y bueno, la seguimos en el foro de esta charlita, así preparan lo mejor posible una buena American IPA, una buena English IPA para el concurso de octubre. Un saludo.